Seguimos meditando sobre el cuarto mandamiento, deberes de los ricos ahora, deberes de los ricos. Y después veremos de los pobres y negociantes y trabajadores. Bien, deberes de los ricos. ¿Por qué? ¿Y por qué el rico que no hace obra de caridad está en peligro de perderse? La obra de caridad es absolutamente necesaria para la salvación eterna. Bien, veamos un poco esto. Dar gracias a Dios por sus bienes. Y lo dice San Pablo, 1 Timoteo 6:9. Dar gracias a Dios por sus bienes. ¿Por qué? Y bien, porque si usted tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene capacidad, tiene fuerza, tiene salud, me lo debes a Dios todo esto. Y si usted ha heredado de sus padres, también dar gracias al Señor. Dar gracias a Dios por sus bienes y no despilfarrarlos y mucho menos usarlos en pecados y vicios. También, que hermanos, en San Lucas 12:13, nuestro Señor dice, no poner en las riquezas la confianza. No poner la riqueza la confianza. ¿Por qué? Porque los bienes de este mundo quedarán en este mundo. No aumentarlos con usuras, injusticias. Proverbios 22:22, Éxodo 22:24. No aumentarlos con injusticias, con robos, con usuras. Hoy, por desgracia, debido al protestantismo, la usura es una peste, la usura es un robo, la usura es destruir familias, llevar gente al suicidio. No es normal en tiempo católico, antes de la herejía protestante destructora del cristianismo auténtico, y bien no había bancos, no había usura, había mote de piedad, se prestaba algo y solamente se cobraba algo insignificante por la administración, nada más. Y hoy la gente se enriquece a costa ajena. ¿De dónde va a sacar $1,300, $1,400 al año el pobre que te tomó prestado $1,000 hoy? Si ya está en problemas, dificultades, ¿de dónde va a sacar de la usura? No aumentar sus bienes con usuras. El que practica la usura, queridos hermanos, roba, hace sufrir la gente, hace blasfemar a la gente. La usura es una peste. También los ricos no deben conservar sus bienes con injusticia. Ezequiel 13:14. Si hubo injusticia en la adquisición de esos bienes, tiene que ser remediada. No hay de otra. No hay de otra. Robar al prójimo es pecado. Estamos anticipando sobre otro mandamiento, pero robar al prójimo directa o indirectamente es pecado. No servirse de los bienes para fomentar pasión alguna, ni ir a lugares de pecado. El que tiene bienes de este mundo y los usa para fomentar pasiones malas, es una catástrofe, porque todo estos bienes mal gastados, serán combustible o el infierno o el purgatorio, porque Dios nos da los bienes para ayudar al prójimo. San Basilio el Grande, bien dice, Dios hizo a los ricos para que fueran sus ecónomos en esta tierra, para ayudar al prójimo en sus necesidades y no para despilfarrar, malgastar estos bienes, queridos hermanos. Es algo importante esto, saber estas cosas. No usar los bienes para fomentar pasiones malas, para lugares de pecados. Por ejemplo, no sé, tomar, emborracharse, drogarse, porque tengo dinero voy a hacer esas cosas. No, usted no tiene derecho. Los bienes Dios nos los ha dado para el buen uso, nunca para el mal uso. Por eso Santo Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, dice, Dios nos ha creado para sí y ha creado las demás cosas para nosotros, para que nos ayuden a salvarnos y no a perdernos.
De ahí dice, hace falta usarlas tanto he de usar de los bienes de este mundo, y sean lo que sean los bienes de este mundo, tanto he de usar de ellas en cuanto me ayudan a salvarme, y tanto debo apartarme de ellas en cuanto me impiden la salvación. No es porque uno tiene bienes que hace con eso lo que quiere, no es verdad. Por ejemplo, el día del juicio final, capítulo 25 de San Mateo, ¿qué dice Cristo? ¿Sobre qué va a juzgar? Y bien, va a juzgar sobre las obras de caridad. Vengan los benditos de mi Padre a la herencia eterna del cielo. Tuve hambre y sed, me dieron de comer y beber, estaba enfermo, preso, me han visitado, desnudo me han vestido. ¿Y qué dice a los malos? Váyanse malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno. ¿Y por qué? Y bien, porque tuve hambre y sed, no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me han visitado, no me han ayudado. Es grave esto. Y Señor, cuando te hemos visto hambriento, sediento, enfermo, preso, no te hemos ayudado. Cada vez que dejaron de hacerlo al prójimo, a mí tampoco no lo hicieron. Váyanse. Gravísimo esto, queridos hermanos. Entonces, usar los bienes para el bien, nunca para el mal. San Agustín dice, el dinero, los bienes de este mundo no son bienes son bienes que no pueden hacer ningún bien a ti. Están a tu disposición para que hagas bien con ellos. También otra obligación de los ricos, además de no fomentar pasiones y pecados con esos bienes, uno debe ser caritativo con los pobres y con la iglesia. Dar a los pobres es prestar a Dios. Dar a los pobres es prestar a Dios. Bien dicho, bendito sea Dios. Dar a los pobres es prestar a Dios. Queridos hermanos, todo lo que damos por amor a Dios a los pobres, Dios dice, a mí me lo dieron y tendrá su recompensa. San Mateo 25, 34, 45. Quiero hacer una paréntesis aquí sobre la limosna. Y bien, queridos hermanos, la limosna expía los pecados. Como el agua apaga la llama ardiente del fuego, así la limosna expía los pecados, dice el Eclesiástico 3:33. Así como el fuego del infierno se apaga con el agua del bautismo, así la llama del pecado se apaga con la limosna y las obras buenas, dice San Cipriano. Entonces, como el bautismo borra nuestros pecados personales o original, así la limosna expía nuestros pecados. El Papa León Magno dice, las limosnas borran los pecados, preservan de la muerte y del infierno. La limosna consigue la protección de Dios y atrae sus gracias. Hazte un tesoro según los preceptos del cielo, del Altísimo, y te aprovecharán más que el oro. Hacer caridad es hacer bien a sí mismo. La limosna hace que la oración sea eficaz, dice Santo Agustín. Que vuestra oración vuela hacia Dios. Dadle por alas el ayuno y la limosna. La limosna aumenta nuestros méritos y también hasta aumenta nuestros bienes temporales, porque Cristo dijo, dad y se os será dado. Un cristiano, queridos hermanos, debe ser generoso. Y sobre todo si tiene medios. Por ejemplo, el que tiene 10 pesos, aunque dé un peso de limosna, no le afecta demasiado. El que tiene 20 pesos, si da 2 pesos de limosna, de caridad, no le afecta demasiado. El que tiene 100, da 10. El que tiene 1000, da 100. El que tiene 2000, da 200. No afecta. Solamente nos da miedo el diablo para que seamos avariciosos, ¿no? Ser caritativos con los pobres y con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que evangelizar. Los pobres, ¿a dónde van a pedir? A la iglesia. ¿Y de dónde va a sacar la iglesia? De la caridad de sus hijos. Los protestantes en esto nos han aplastado, nos han vencido. Ellos que no tienen nada, y vienen en poco tiempo, construyen templos, tienen medios extraordinarios para difundir el error.
¿Y los católicos qué hacen? Gracias a Dios, hay casos buenos, pero muchos católicos no nos dan cuenta que tienen que ayudar a su prójimo, ayudar a su iglesia también, para que tenga los medios de ayudar al prójimo. ¿Cuántas veces familias se hacen protestantes porque los han ayudado? ¿Y por qué no los ayudamos nosotros? ¿Acaso no es justo que defendamos el bien más grande que tiene un alma bautizada, su fe católica? Ser caritativo con los pobres y con las iglesias. Dar a los pobres y a la iglesia es prestar a Dios. Pensar a menudo, queridos hermanos, que los ricos están muy en peligro de condenarse por el mal uso que hacen de las riquezas. 1 Timoteo 6, 17, 1 San Mateo 19, 23, San Lucas 16, 21 y 18, 25. Pensar a menudo que los ricos están muy en peligro de condenarse por el mal uso que hacen de las riquezas. Hijo mío, dice la Biblia, cuando hagas un favor, no reprendas, y cuando des limosna, no ofendas con tus palabras. A veces hay gente que pide ayuda y uno da la ayuda, pero después insultando, gritando, haciendo comentarios negativos. Eso no vale, eso no es cristiano. Hijo mío, cuando hagas un favor, no reprendas, y cuando das limosna, no ofendas con tus palabras. Eclesiástico 18, 25, San Mateo 6, 19. Ahora hablemos un poco de las obligaciones de los pobres. Los pobres deben resignarse, dice San Antonio María Claret, a la voluntad de Dios en su pobreza. Claro, deben hacer lo que pueden y lo que deben para salir de la pobreza, pero también si hacen todo lo que pueden, lo que deben, pero lo demás es la gracia de Dios. Resignarse a la voluntad de Dios. No apropiarse cosas ajenas, aunque sea bajo pretexto de pobreza. Éxodo 20, 15. No robar bienes ajenos, aunque uno sea pobre. Esforzarse a fin de proporcionarse un modesto bienestar. Hacer todo su posible para progresar un poco y salir de su pobreza, de su miseria. Y claro, no gastar en vicios y pecados lo que uno tiene. Tampoco no desanimarse, a Dios rogando con el mazo dando. Procurar, dice el santo, hacerse ricos de bienes eternos. A veces puede ser que una persona teniendo bienes materiales puede condenarse, y siendo pobre va a refugiar más en Dios. Procurar hacerse ricos en bienes eternos, en virtudes, en méritos. Acordarse de que también Jesucristo y María Santísima fueron pobres. El Hijo del Hombre no tenía ni siquiera donde quedarse, ni una piedra donde poner su cabeza. Su amigo le prestó el jardín de Getsemaní, por ejemplo. Otro amigo le prestó el cenáculo donde hizo la Santa Cena, la última cena con los apóstoles. Entonces los pobres deben hacer todo su posible para hacer lo que pueden, lo que deben, y resignarse a la voluntad de Dios. Hacer lo que puede, lo que debe. Procurar hacerse ricos en bienes eternos y acordarse de que Jesucristo y María también fueron pobres. Y no mentir, decir la verdad. No mentir. Y también cuidado a los falsos mendigos, los mendigos falsos, los que como mendigo quiere vivir a costa ajena con mentiras, peca. Es un robo esto, es un robo. Los mendigos falsos, bien, son unos ladrones en la sociedad. Ahora a veces uno da lo que da uno por amor a Dios, Dios lo toma en cuenta, aunque uno se equivoque, ¿no? Con un mendigo falso, pero un mendigo falso que a costa ajena vive mendigando, haciendo mentiras, mostrando facturas de medicinas que inventadas, ese es un robo. ¿Cuáles son ahora las obligaciones de los negociantes? San Antonio María Claret dice: contentarse con una ganancia moderada. Los negociantes deben tener una ganancia moderada, no subir demasiado los precios. La vida es cara porque cada quien aumenta, después ya la gente no puede. Dar a todos lo justo en peso y medida. Levítico
Levítico 19:35. Como decían en México, 1 kilo de 900 gramos. Esto es falso, ¿no? Kilo significa 1000 gramos. Dar a todos lo justo en peso, en medida, en metro, en libra. No falsificar las mercancías ni mentir. No falsificar las mercancías ni mentir. No se puede vender un producto de mala calidad como si fuera de buena calidad. Ser justo con el prójimo. Hacer al prójimo lo que queremos que el prójimo nos haga, dice el Evangelio. No monopolizar todo un género ocasionando la miseria al pueblo. No monopolizar todo ocasionando miseria en el pueblo. Abstenerse de toda especie de fraude o de engaño. Otra vez Levítico 19:35. Queridos hermanos, el negociante que hace fraude peca, roba, tiene que devolver a la comunidad lo que ha robado. Por ejemplo, no sé si hizo fraude, y bien tiene que mejorar sus precios y dar más mercancía a la gente que viene a su tienda y que le compró para devolver lo robado, ¿no? Y también los negociantes deben ser caritativos con los pobres. Siempre caridad, caridad, caridad con los pobres. San Mateo 25:34. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Ofrecer a Dios con frecuencia todas las privaciones y fatigas. Ofrecer la fatiga de su trabajo al Señor como sacrificio en expiación de sus pecados y conversión de los pecadores y pensiones de los justos, y también alivio de las almas del purgatorio. 2. Trabajar con toda diligencia y exactitud. Un trabajador debe trabajar con diligencia y con exactitud. Debe hacer el tiempo debido, es justo. No trabajar en día festivo. El trabajo de domingo no rinde. Tampoco no renegar ni blasfemar. No retener las cosas ajenas. Éxodo 20:15. No robar cosas ajenas, no retener cosas ajenas, no llevar cosas del trabajo a su casa injustamente, salvo si tiran algo, pedirlo y así usted va honradamente a tomar esta cosa, pero no robar, no robar. A veces tiene que poner policías en la puerta de los hospitales para que no lleven medicina y aparatos. Esto no es justo, que hermanos. Por ejemplo, si alguien muere, alguien sufre por falta de medicina porque robaron la medicina del hospital, es pecado gravísimo. Es pecado, de un cierto modo, de asesinato de esta pobre gente que necesitaba de su medicina. Y esto vale para todos, el trabajador, el jefe, etc. El que está al mando y roba la mercancía del Estado, de las instituciones públicas, también es pecado. No ocasionar gastos ni hacer daño a sus propios patrones. No ocasionar gastos injustos ni hacer daño a los bienes del patrón, porque patrón y trabajador deben ser como padre e hijo. Deben trabajar para que esto funcione, para crecer, hacer crecer la empresa. En tiempo católico pasado, antes de la revolución masónica anticristiana llamada francesa de 1789, y bien había las corporaciones. Las corporaciones eran como empresas familiares, el trabajador y el patrón eran como padre e hijo, y las ganancias eran proporcionales a los ingresos. Y esto ayudaba mucho, y esto animaba mucho a todos a trabajar y a progresar. Pero esto fue eliminado, este sistema cristiano. También el trabajador no debe perder el tiempo, ser puntual en su trabajo y en todo. No faltar a la palabra dada ni mentir. Un trabajador que está mirando celular o película o tonteras en lugar de trabajar o está robando el tiempo, no es justo. En el trabajo no murmurar ni tener conversaciones libres, ni hablar mal de los demás, tener caridad con todos. ¿Por qué? Porque la caridad viene de Dios y pone paz y concordia en la empresa y en el trabajo. Y también los patronos deben tratar a sus trabajadores con caridad, con bondad, con educación, nunca tratarlos mal. Por ejemplo, leemos en la historia que la princesa Luisa, hija del rey de Francia Luis XV, dijo con orgullo a una dama de la corte: ¿no sabéis que yo soy hija de vuestro rey?
¿No sabéis, replicó la dama, no sabéis que yo soy hija de vuestro Dios? Sí, el trabajador también es hijo de Dios y tenemos que amarlo, respetarlo. Una patrona bastante enojada con su muchacha se enojó con ella y la mandó a la tienda diciendo, vaya a la tienda y cómprase 1 kilo de memoria. Y la muchacha fue a la tienda, dijo, señor, quiero comprar 1 kilo de memoria. El señor de la tienda dijo, mire, de memoria ya no tengo, pero diga a tu patrona que tengo 100 kilos de paciencia. 100 kilos de paciencia, y esto es más importante que la memoria. Entonces, queridos hermanos, trabajadores, patronos, uno debe tratarse como hermanos, como amigos, como hijos, como padres. Un patrón que trata a sus trabajadores realmente como hijos, es respetado, es amado, es honrado y se hace mejor el trabajo. Ayer dijimos que San Francisco de Sales decía, los gritos, amenazas, rigores, insultos no hacen nada de bien en el trabajo. Al contrario, dice, uno alcanza más de un trabajador con unas palabras de cariño, de amistad, demostración de amistad, se alcanza mucho más que rigores y amenazas. Entonces, el 4.º mandamiento dijimos honrar a padre y madre. Y bien, honrar madre es muy, muy amplio. Honrar a padre y madre es muy amplio. Si cada uno cumple con sus deberes, bien, habrá paz y concordia en la familia, en el trabajo, en la fábrica, en las instituciones. Si cada quien cumple con su deber, bien, honra a Dios y atrae bendición de Dios sobre sí y sobre su país y sobre su familia. Tratemos de cumplir con nuestros deberes antes que de reclamar nuestros derechos. De hecho, el que cumple con sus deberes, cumple con los derechos ajenos. Y cumpliendo con sus deberes, cumple con derechos ajenos, y habrá como consecuencia paz, concordia, amistad, caridad y bondad, hasta prosperidad. Si Dios quiere, mañana continuaremos de las 8 a las 9, terminaremos este tema del 4.º mandamiento. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.